Y después vino a mi casa a hacer unas cosas. Y bueno, después, sí, no, sí lo conozco, lo tengo en el Facebook, todo, pero bueno, hace mucho que no lo veo. Hola, Sergio, ¿qué tal? Ahí está. Bueno, quiso decir hola, hola. Eh, Sergio Gamarra. En tu caso, acá, bueno, acá está Luciano, Juan Pablo y Sebastián. Son de diferentes grupos. Ah, no, Sebastián está con Juan Pablo. ¿Y quién más se conectó ahí? Hola, hola. ¿Se me escucha ahora? Ah, sí, sí, Sergio. ¿Qué tal? Ah, está bien, profe. ¿Usted Yo cómo no los anda? conozco a ustedes mucho, pero porque ustedes, bueno, ya con la profe ya tuvieron otra materia, pero bueno, yo soy nuevita. Así que, bueno, nos conocemos casi al último, ya cuando terminan su cursada. Así que bueno. Bueno, chicos, son 20:10, la reunión estaba planificada para las 20, así que escucho sus dudas. Al respecto al trabajo, a ver acá. Ujú. Bien. ¿Lo vieron al trabajo? ¿Pudieron leer algo? ¿Prepararon algo de la clase? ¿Cuáles serían las consultas? Profe, ¿Sí? Te sí, escucho. con respecto al práctico, Sí, estoy haciendo el punto 11, como sí. que no pude encontrar el tema ahí en el libro, Ujú. bueno, en ¿Cuál los es? libros, mejor dicho. A ver, espera un segundito que ahora me fijo porque acá, el punto 11. Sí, El punto 11 dice, el acceso a los recursos, ese, sí, en un sistema distribuido puede darse en forma local o global, identifique las ventajas y dificultades de cada implementación. En realidad, esa pregunta, o sea, bueno, primero no sé si han leído todo ya y saben, si quieren hacemos una introducción un poco a los sistemas operativos distribuidos para que, a ver, quería compartir no me deja compartir, ahí está. Este es el trabajo práctico, ¿sí? Esperen un segundito que me voy a sacar de la cámara, no, si no, eh, ahora sí. Ahí. Bien, admitir. Ahí cuando ustedes se conectan, hola Héctor, ¿cómo estás? Cuando ustedes se conectan con su cuenta de Google, a mí me pide que los admita, ¿sí? Yo voy a admitir cualquiera, yo no, no los conozco todavía, así que confío en ustedes. Estoy viendo tratando de encontrar la ventana del práctico porque no me deja. Ya te contesto tu pregunta, ¿sí? Dame un segundito, ahí está. Ahí ven el trabajo práctico. Perfecto. Bueno, un poco el trabajo práctico es como un cierre a lo que ustedes van a exponer, ¿sí? Hay muchas características que tienen los sistemas operativos distribuidos y esta unidad es también muy teórica. Quizás por eso tienen tantas preguntas en el trabajo práctico, ¿sí? Vos me hablabas de la última. Tengan en cuenta que un sistema operativo distribuido, ¿sí? Es una colección de procesadores que no comparten memoria, ¿sí? Ni una señal de reloj y cada procesador tiene su propia memoria local. Hacer un conjunto de procesadores están conectados mediante una red de comunicación o una red de computadoras, ¿sí? Entonces, eh, al igual que los sistemas operativos de red, van a compartir recursos, pero lo hacen de otra manera, ¿sí? Ahí por eso después tienen la pregunta que dice cuál es la diferencia entre, bueno, entre un sistema operativo distribuido y un sistema operativo de red. El tema de los sistemas operativos distribuidos tiene la característica de que
son transparentes al usuario. Eso quiere decir que el usuario no sabe exactamente a qué, en el caso de un procesador o de un nodo, a qué nodo o procesador está accediendo para acceder a un recurso compartido. Él en realidad lo único que sabe es que está accediendo a un recurso, pero no sabe dónde está localizado físicamente. Y eso es lo que lo diferencia con los sistemas operativos de red, que en los sistemas operativos de red el usuario es totalmente consciente de la ubicación de esos dispositivos, ¿sí? Entonces, cuando vos hablas de, acá yo tenía resuelto, el tema de las ventajas, cuando los recursos, o sea, el acceso a los recursos en un sistema operativo distribuido puede darse en forma local o global. Justamente esto, porque existe una red que comunica los nodos y los recursos dentro de ese sistema operativo. Las ventajas y dificultades de cada implementación. Es un poco viene a la lógica, ¿sí? Porque vos tenés en cuenta que si el acceso se hace en forma local, ventajas que vas a tener, seguridad, ¿sí? O sea, si lo haces, si accedes a un recurso que está en la misma máquina donde vos estás, obviamente va a haber seguridad porque no va a haber transferencia de ningún tipo. Eso de que no haya transferencia también va a permitir una mayor velocidad de respuesta, ¿sí? Y las dificultades por ahí sería que, bueno, que los recursos estarían centralizados en el acceso local, poco crecimiento o escalabilidad, que es una de las características que tienen estos sistemas operativos distribuidos, y de tener consistencia estricta, necesita un respaldo para mantener el sistema. Es decir, eh, la dificultad estaría en ese sentido en el acceso local. En cuanto al acceso global, o sea, si yo accedo a un recurso que está en otro procesador o en otra máquina, la ventaja que tenemos de acceder de esa manera es que hay una distribución en la carga de trabajo, se da la escalabilidad o la capacidad de crecimiento dentro del sistema, me permite agregar procesadores para compartir la carga, la descentralización, ¿sí? La economía y, por ejemplo, también se puede dar el tema del buen uso de los recursos, teniendo en cuenta que a lo mejor yo teniendo procesadores más potentes puedo utilizar para determinadas cuestiones y otros no. Y las dificultades que se pueden dar en los accesos que son en forma digamos, no local, sino en forma global, tenemos primero que puede haber un problema de pérdida de información o pérdida de mensajes, el tema de la seguridad y la saturación del tráfico dentro de la red. ¿Se entendió? Es Sí, la profe. ¿sí? O sea, vos tenés que pensar que estás dentro de una red y los accesos pueden darse en forma local y global. Entonces, si ustedes ya tuvieron redes, ya tuvieron sistemas operativos, ¿sí? Entonces vos tenés que pensar, ¿qué pasa si vos trabajás en una red de computadoras y accedes a recursos que están en forma local? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Desde el vamos que la ventaja es la rapidez de acceso y demás. Y después la desventaja sería por ahí la seguridad, o sea, en el caso del acceso local, la desventaja sería la poca escalabilidad, la centralización de los recursos. En el caso del global tenés la pérdida de mensaje o la pérdida de información, la saturación de la red y obviamente la seguridad, porque por las intercepciones y todo lo que requiere la seguridad en una red, ¿sí? Sí, profe, está claro. ¿Contestada la pregunta? Bien, ¿alguna otra pregunta? Si quiere las vamos viendo de a poco. Yo soy muy así, ustedes me van a conocer. Es decir, a los chicos les digo, les doy los trabajos prácticos y al final se los termino resolviendo. Pero bueno, un poco para que vayan viendo qué contestar. De última, las preguntas después las resuelven ustedes, porque estas preguntas en realidad, algunas están en la bibliografía y otras no. No sé si se dieron cuenta. Eso es justamente para que ustedes puedan razonar lo que van a exponer en la temática y a su vez poder responder ciertas preguntas que no están específicas en la bibliografía. Bien. Profe, yo tenía una duda Sí.
con el punto número 5, profe, Ah, sí, con la la migración de migración. datos. Sí, Bien, ustedes vieron que en la bibliografía hay, les plantea 3 tipos de migración, ¿sí? ¿Ya leyeron o no? O me van a escuchar a mí y después van a ir a exponer. profe, Migración yo de encontré datos. 2 nomás. Ay, no me Capaz que digas. capaz que me falta Migración, uno. no, Qué raro. a ver, Creo que lo mira, estaba a ver, confundiendo con las técnicas de la migración de técnicas de datos. migración. Mira, a ver, dame un segundo. Creo que sí, Sergio. Hagamos una cosita, veamos en la bibliografía, no hay problema. Pero básicamente, a ver, espera un segundito. ¿Ustedes ya estuvieron trabajando algo para exponer? ¿Ya tienen los videos y eso o no? En nuestro caso todavía no, profe. ¿Están Solamente viendo, están viendo la bibliografía ahí o no? sí. ¿Están Sí, viendo la sí. bibliografía? Ay, Dios. Bien. Está medio rara la... Bueno, este es el libro que le gusta a la profe. Hay un libro que es específico de sistemas operativos distribuidos, que es el Tannenbaum, ¿sí? Como ella ya había planificado todas las cuestiones referidas a la temática de sistemas de archivos, no, este es sistema de archivos, esa es la unidad que viene, creo. Bueno, yo saqué algunas preguntas de aquí, pero teniendo en cuenta que tienen que razonar, digamos. Acá, estrategias de conexión. No me acuerdo bien la página, pero estructura de las comunicaciones, topología de redes, bueno, eso ya lo vieron en redes, me imagino. Igual que el modelo OSI, ahí hay una pregunta del modelo OSI. Ahí está. En realidad, sistemas operativos distribuidos viene migración de datos, fíjense, migración de cálculos, ¿sí? 221, migración de datos, 222, migración de cálculos, y por último la migración de procesos, ¿sí? En la pregunta esa sí está un poco rara, porque vos decís al final más o menos, o sea, solamente tenés que leerlas bien, ¿sí? Solo se realiza migración de una parte del archivo, ahí la palabra solo te está diciendo que es una condición necesaria, y no es así. En la migración de datos se puede migrar todo el archivo o una parte del archivo, ¿sí? En la migración, el archivo siempre se migra completo, también es falsa porque no necesariamente, ¿sí? El archivo puede migrarse o completo a la máquina que lo requiera, o bien puede migrarse solo una parte, que es a lo mejor la que se necesita para trabajar. El archivo transferido siempre se devuelve al nodo origen. En principio sí, esta sería como correcta, pero la palabra siempre por ahí genera o sea, las palabras siempre, nunca, solo, acá en el caso de solo se realiza, es como que a lo mejor puede haber algún inconveniente por lo que el archivo no siempre pueda ser devuelto al nodo origen, ¿sí? Entonces la respuesta correcta sería la última, que si el archivo transferido ha sido modificado, debe devolverse su nueva versión al origen. Eso es lo que dice la bibliografía. Si ustedes se fijan acá en la migración de datos, que es esta de acá, básicamente el usuario que está en un sitio A quiere acceder a datos, por ejemplo, un archivo que reside en el ciclo B, en el sitio B. Estos datos se pueden transferir utilizando, bueno, la técnica de migración de datos, que consiste en transferir todo el archivo, pueden ser de dos maneras, o todo el archivo, ¿sí? Cuando el usuario deja de necesitar el archivo, lo devuelve a una copia al sitio original, que es el sitio B, ¿sí? Y la otra técnica es transferir únicamente aquellas partes que sean realmente necesarias para poder realizar la tarea, ¿sí? Entonces ahí te dice cuáles son las ventajas y desventajas de cada una, teniendo en cuenta, por ejemplo, que si el archivo es de gran tamaño, será necesario un protocolo de transferencia como FTP y demás, ¿sí? Bien, ¿ahí te quedó alguna duda? No sé si siguen ahí o ya se fueron. Acá estamos, profe. Ah, bueno. Sí, ¿Quedó sí, alguna duda? yo también había descartado todas y me estaba quedando con esa, pero La cuestión es que por descarte nada más. vos tenés que leer bien las palabras. ¿Solo se puede transferir todo el archivo? No. Siempre se devuelve y no, y si hay algún problema
en la red o algo, o de transferencia, no lo podés siempre devolver, pero sí siempre se debe, ¿viste? La última dice se debe, o sea, debe devolverse. Esa es la política de la transferencia de datos, de la migración, ¿sí? Después Profe, fíjense, sí, por eso tenía duda con con la respuesta correcta, porque ah, ya cuando se la leí. devolves, pues, claro, claro, porque cuando vos devolves el archivo, a lo mejor no tenés permiso, algo así había leído. Algo así había entendido yo. Si no tenés permiso no podés modificar, o sea, solamente puedes leer, hacer una Bien, copia local, digamos. bien. Sí, no, ¿a dónde leíste eso ahí? ¿En la bibliografía? ¿Cómo me dijiste que leíste? Sí, 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 profe. Resulta preferible, sin embargo, si está haciendo una parte de la siguiente, resulta más eficiente copiar el archivo completo. Con ambos elementos, la migración incluye más cosas. Aparte de la mera transferencia de un sitio a otro, el diseñador deberá realizar diversas traducciones de los datos en los sitios implicados. Por ejemplo, bien. En realidad sí, o sea, siempre que se modifica debe devolverse el archivo modificado al sitio origen, ¿sí? Ahí está. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Después, con respecto a las otras dos, acá ¿cuál es la diferencia entre la migración de cálculo y la migración de procesos? ¿En qué situaciones se da esta última? ¿Y cuál es más fácil de implementar? Eso es una respuesta a criterio de ustedes, básicamente la migración de cálculos, ¿sí? Lo que se hace es teniendo en cuenta que tenemos muchos nodos conectados de distintas capacidades de hardware y demás, conectados en esta red de computadoras que es transparente al usuario porque es un sistema distribuido, en algún momento vamos a requerir cálculos que se puedan hacer en otros nodos y no en el nodo que necesita, ¿sí? O sea, el nodo que inicia el cálculo. Dice, un trabajo necesita acceder a varios archivos de gran tamaño que residen en sitios diferentes con el fin de obtener un resumen, por ejemplo, de esos archivos. A lo mejor sería conveniente hacer el cálculo en el nodo donde están los archivos, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es una migración de los cálculos, ¿sí? En el caso de la migración de procesos, es como una extensión de la situación anterior, es decir, ya directamente ustedes ya vieron en sistemas operativos todo lo que era planificación de procesos. ¿Es así o no? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Planificación de procesos. Entonces, ustedes saben que en la planificación de procesos se selecciona un proceso que va a ser ejecutado. Entonces, a veces el proceso que va a ser ejecutado no se va a ejecutar en el mismo sitio donde ha sido iniciado. Por tanto, el proceso completo o una parte del mismo puede ser migrar a otro nodo, ¿sí? ¿Para qué? Para equilibrar cargas de trabajo, para acelerar los cálculos, que vendría a ser como lo anterior, migrar cálculos, porque puedo migrar el cálculo a una máquina que sea mucho más rápida, que tenga más recursos de hardware, por preferencia de hardware también, o sea, teniendo en cuenta que a lo mejor el proceso tiene determinadas características que va a requerir el uso de un determinado hardware que está en otro nodo, preferencias de software. A lo mejor en algún nodo hay un software específico que necesito para poder trabajar con ese proceso y el acceso a los datos, que si los datos que se están utilizando en los cálculos pueden ser numerosos, a lo mejor es eficiente hacer que un proceso se ejecute remotamente o sea, es preferible que se ejecute remotamente y no transferir todos los datos. Entonces ahí cuando dice cuál es más importante o cuál considera usted, eso ya es a criterio de ustedes, ¿sí? ¿Cuál es más fácil de implementar? Y en realidad capaz porque ¿cuál creen que es más fácil de implementar? Y a lo mejor la migración de todo el proceso, más que el cálculo en sí, teniendo en cuenta que el cálculo puede requerir el acceso de varios archivos, ¿sí? Esa es mi respuesta. Ustedes después digan la de ustedes. ¿Alguna duda más? Sí, sí. Ah, y eso es
una respuesta de ustedes. O sea, las dos opciones, en realidad, quizá la más sencilla sea la migración de cálculos, pero fíjate, podemos transferir cálculos a través del sistema. Y esa técnica, a lo mejor para realizar los cálculos, vos necesitas acceder a distintos archivos que a lo mejor están en distintos nodos, ¿sí? Entonces, fíjate que acá, bueno, el proceso puede enviar un mensaje al sitio, tenés que pedir a lo mejor el acceso al archivo de otro nodo y demás. Dice, ambos métodos pueden emplearse utilizando RPC, ¿sí? ¿Qué era RPC? Bien. A la invocación o incluso transferencia de mensajes de uno a otro. Quizás, a lo mejor, y la migración de proceso dice que es una extensión de la migración de cálculos. Ahí directamente, mira, fíjate, las dos técnicas complementarias para mover procesos de una red, de la primera el sistema trata de ocultar los ojos, bueno, en este esquema tiene la ventaja de que el usuario no tiene que codificar su programa explícitamente para llevar a cabo la migración, usualmente para conseguir el equilibrio de cálculo. Habría que ver, según lo que a ustedes les parece, cuál quizás sea más fácil de implementar. Por eso es una pregunta donde ustedes tienen que justificar su respuesta. Yo no voy a decir, para mí este es más fácil o no. Si ustedes me la justifican bien, cuál para ustedes es más fácil, ¿sí? Yo te digo, para mí creo que es la migración de procesos, porque acá dice, por ejemplo, mira, de que no necesitan que el usuario proporcione ninguna información, equilibrio de carga y aceleración de cálculos, o sea, es como que logrando este método lográs también el otro, o sea, ¿se entiende? Claro, por eso es yo dice, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Ahí creo que esa es la pregunta. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre cálculos y procesos? Bueno, ahí ya la dijimos. ¿En qué situaciones se da esta última? Y las situaciones están ahí en la bibliografía, que era para equilibrio de carga, ¿sí? Para acceso a los datos, para preferencias de software, hardware o aceleración de los cálculos. Y ahí te pregunta a vos, ¿cuál crees vos que es más fácil de implementar y que justifiques tu respuesta? ¿Sí? Eso es una pregunta personal, o sea, yo no le voy a poner una calificación porque si está bien justificada, cualquiera de las dos que me digan va a estar bien, ¿se entiende? Esa es una pregunta personal, pero no, es personal para que ustedes puedan razonar alguna respuesta que sea válida teniendo en cuenta el contexto de los sistemas operativos distribuidos, ¿sí? Esa es la idea. Yo te acabo de decir mi punto de vista, pero si vos me justificás que para vos la migración de cálculo es más fácil de hacer por esto y esto y esto, para mí está bien la respuesta. Con que la primera parte ustedes sepan diferenciar o sea, sepan diferenciar entre la migración de cálculo y la migración de procesos, en qué situaciones se da esta última, está en la bibliografía, y después me des tu criterio de cuál sería más fácil de implementar. O a lo mejor le encontrás la vuelta ahí a lo que dice después, en la misma bibliografía de cómo se hace, ¿sí? Por ejemplo, acá hay mucho pasaje de mensajes, ¿sí? Fíjate bien. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Se han estado viendo el trabajo práctico. Igualmente, bueno, no les va a llevar mucho tiempo. Les va a, lle- les va a ayudar a entender bien lo que tienen que exponer y eso. ¿Alguna duda más, chicos? Profe, disculpe, capaz que ya lo aclaró, pero le iba a Sí, preguntar si sí. el formato de la presentación del TP, Ajá, sí. ¿Cómo? mm,
No tiene que digo, seguir las normas, ¿no? Las normas APA, ¿no? no, Ah, yo tenía no, esa no. duda. Perdón, perdón. No, el tema de las normas APA es para el trabajo, ¿sí? Nosotros con la profe que, bueno, ustedes ya han tenido con ella diseño, ¿no? ¿Han estado en diseño? Sí, sí, profe. Sí, ¿Es pero el no, año no pasado o teníamos este? TP. El año, no, es que ahora tiene JTP. ¿El año pasado fue o este año? Yo este año, profe. O sea que estuviste conmigo al final, digamos. Yo entré en la cátedra, entré en mayo, el 10 de mayo entré a la cátedra de diseño de sistemas y corregí algunos trabajos. Y en el tema de las normas APA, por lo menos yo desde mi parte, ¿no? Lo que yo veo por ahí es que más o menos tengan, el otro día encontré en Facebook una publicación, pero yo no los tengo de contacto a ustedes, pero decía las características más importantes de las normas APA estaban muy buenas. El tema de, nosotros nos fijamos mucho, bueno, por ejemplo, que tenga una estructura de índice, que estén bien definidos los temas, que cuando hablan hacen referencia a los autores, den la cita bibliográfica, esas cosas, ¿sí? Obviamente que acá ustedes están trabajando en base a este libro que es el Silver Chat, pero pueden obviamente extraer de, por ejemplo, el Tannenbaum, que es de sistemas operativos distribuidos, ese es muy completo. A lo mejor tienen algunas características o algunos ejemplos más específicos, porque hacer un libro de sistemas operativos distribuidos es mucho más específico, entonces por ahí pueden encontrar a lo mejor algún ejemplo de migración de procesos o algún ejemplo de migración de datos un poquito más interiorizado que el Silverchat, ¿sí? Imagínate que Silverchat es un libro que lo venís trabajando desde que venís viendo sistema operativo distribuido, lo vimos en diseño también, ¿entendés? Con el tema de Linux y ahora también estamos viendo distribuido desde aquí, pero hay libros que son mucho más específicos para distribuir, ¿sí? Les recomiendo por ahí, a lo mejor le encuentran alguna vueltita al tema de... Porque la verdad que vos, en realidad, cuando ves los videos son más o menos todos los mismos temas, ¿viste? Todos sacan del mismo libro. Pero bueno, eso. Y con respecto a la presentación del TP, es ponerme los integrantes arriba, bueno, el grupo yo ya sé quiénes somos, ya puedo ver la plataforma tranquilamente, pero bueno. Y cada pregunta con su respuesta. Pregunta 1, copias la pregunta y ahí va la respuesta. Pregunta 2, hace la pregunta en negrita si querés y la respuesta más clarita, no sé, eso depende de vos. Pero es básicamente un trabajo práctico, ¿no? No tiene un formato específico. Ya sería muy hincha, pone tipo de letra, tal, Tienes razón, profe. ¿sí? No, ya demasiado tienen para hacer con el tema de la monografía, entre comillas, porque es un escrito con las normas APAC. Para que mi trabajo práctico tiene que decir trabajo práctico número 1, integrantes, tema de introducción a los sistemas distribuidos, Pepito, fulanito, menganito, pregunta 1, tal respuesta, 2, tal respuesta y así, nada más. Genial, profe. Así que bueno, si quieren les paso el Word para que no tipen las preguntas, para que no tengan tanto trabajo. Si quieren les paso el Word, si no me van. Ah, sí, Sí, profe. van respondiendo de ahí directamente. Ah, bien. Esperen un segundito que voy a ver si puedo. ¿Se puede adjuntar? No, no se puede adjuntar, ¿no? Sí. En el chat. Je, bien, bien ahí. Soluciones rápidas. ¿Sabés qué es lo que pasa? ¿Sabés cuántos drive tengo? Bueno, tengo uno del Popular, uno de aquí, y más mi personal, más 3 correos del trabajo. Entonces cuando voy a los drive estoy perdidísima de dónde estoy, pero ahora entro. María, subo al drive. Si me esperan un ratito, Sí, eh, profe. yo lo hago. Igual vayan pensando a ver si tienen otra pregunta.
Vayan pensando, vayan pensando. Miren que esta es la posibilidad, si quieren les puedo responder todo el práctico. Ujú, ujú. Listo. Bien. ¿Ustedes siguen viendo el trabajo práctico? Sí, profe, se ve el trabajo práctico todo. No, el libro está mostrando. Ahora el libro. Sí. A ver. Fíjense ahí. Así el enlace me decís, Sebastián, Sebastián. ¿Así? Perfecto. No lo pueden abrir. Pero solamente con la cuenta de la universidad, ¿no es cierto? Porque acá me dice, cualquier persona con el enlace. Listo. ¿Sí? ¿Ahí pudiste entrar? ¿O mando otro enlace? Ahí se pudo. Bueno, listo, ahí tienen el Word. ¿Sí? Entonces ahí ustedes ya copian y van ahí en el mismo. Bueno, el punto menciona dos ventajas y desventajas de los distribuidos con respecto a los centralizados. Abajo, fíjense en el punto 4 tienen, yo estoy hablando, ustedes ya han abierto acá, en el punto 4 tienen todas las características que tienen los sistemas distribuidos, las tienen que reconocer acá abajo, están fáciles dentro de todo, pero fíjense que ahí cuando les dice menciones dos ventajas y dos desventajas de los distribuidos, bueno, ahí pueden fijarse con los centralizados, pueden fijarse toda esta parte de disponibilidad, escalabilidad, ¿sí? O sea, hay muchas características que ustedes pueden sacar ahí que sean válidas o sea, obviamente entre un distribuido y un centralizado, eh, hay muchas características que tienen los sistemas operativos distribuidos respecto a los centralizados, ¿sí? Por ejemplo, una ventaja sería la tolerancia a fallo, porque al estar distribuida la información, por ejemplo, entre los nodos, cuando se cae un nodo, dicha información puede encontrarse replicada en otro nodo. La escalabilidad, si se necesita añadir alguna característica de hardware o más almacenamiento, o RAM o CPU, lo que se quiera, hay escalabilidad en el sistema, ¿sí? Eh, desventajas, ¿ah? Las desventajas, sí. Es muy complicado, ¿sabes? Yo soy, yo soy jefa de trabajo práctico acá y en la Católica de Santiago. Estoy hace 15 años dando sistemas operativos y nosotros damos un sistema operativo distribuido, está en ingeniería, pero dentro de uno de los sistemas operativos. Y vos sabés que no, es muy complicado el tema de los sistemas distribuidos en la vida real. Yo siempre intento buscar ejemplos e incluso de sistemas operativos que sean distribuidos. Son muy difíciles de configurar. Por lo general uno siempre utiliza un sistema de red, ¿sí? No sé, si alguien quiere investigar algo, este año unos chicos dieron para promocionar la materia un ejemplo, pero hablaban algo de criptomonedas. Cómo se implementó de forma distribuida eh, un procedimiento para la compra de criptomonedas y eso, ¿sí? Pero de ahí en más, así un ejemplo que vos digas, bueno, por ejemplo, vos decís, vamos a estudiar el sistema Linux, bueno, estudiamos Linux. Este tiene tales características, pero así un sistema operativo distribuido, te juro que no, es muy complicado. Es muy, como muy teórica la cuestión, digamos. Así,
Ajá, pero ¿entendiste? ¿Vas entendiendo algo? Así, sin haber leído. Ah, sí, sí, claro, escal claro, sí, claro, pero vo sí, 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 claro. ¿Sí? ¿Eso les pasa actualmente? No, bueno, pero debe ser a lo mejor en bueno, nosotros somos poquitos, pero por ahí en las materias de los primeros años, cuando se conectan ellos, capaz que sí, sí, creo que sí, creo que sí, algo escuché. O sea, vos decís que si en la vida real se pudiera, decir, bueno, ante tales peticiones vamos a hacer una migración, tal servidor va a atender estas peticiones y el otro servidor va a atender esta y así. Bien, claro, claro, sí. Y vos tenés que ver ahí que el usuario no se tiene que dar cuenta que vos estás balanceando carga, por ejemplo. Por eso ahí está la característica de la transparencia, ¿sí? Sí, es para pensarlo. Yo la verdad que vengo, como te digo, hace 15 años con sistema operativo distribuido y siempre quise hacer algo distinto y y la verdad que no le encontré la vuelta de rosca a la implementación, ¿sí? Siempre terminás como en un sistema operativo de red, administrando con un servidor que puede ser un Linux, y bueno, y donde el usuario es totalmente consciente de los recursos compartidos, de dónde, a qué máquina está accediendo cuando accede a un servidor de archivos, o sea, o qué máquina accede cuando accede a un servidor de impresiones, ¿sí? Esa es la realidad. Si vos te pones, sí, pero ustedes en los trabajos, es lo que yo entiendo, ¿no? Ustedes tienen una temática que tienen que cumplir y además, bueno, el problema por ahí podría ser el tiempo, ¿no? Pero o sea, se dio en sistema, por ejemplo, hay cuando daban diseño de sistema operativo, había chicos que agarraban y daban la teoría así, el Linux maneja esto así, 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 y listo, se acabó. Y hay otro que se animaron a abrir una consola y a mostrar un ejemplo. O sea, decir, bueno, a empezar a escribir comandos. Yo para crear un usuario hago esto, add user, y se animaron, ¿sí? Entonces, obviamente uno lo ve de otra manera. Si vos en tu presentación querés dar un ejemplo concreto de un sistema distribuido, o algún ejemplo chiquito, es decir, a lo mejor esto de la migración de carga, ¿entendés? O sea, está bienvenido, o sea, yo desde la parte práctica, no, podríamos ver algo, pero
Ya no sé si estoy a tiempo, porque es como que ya estamos planificado todo el año, ¿sí? Y yo ya más o menos tengo diseñados los trabajos prácticos. Lo que podemos hacer es ver algo mejor ahora en sistemas de archivos distribuidos, algún sistema concreto y trabajar con eso, comparándolo y eso, pero nada más, digamos. ¿Sí? A lo mejor me lo dejas de tarea para el otro año. Estaría bueno. Yo no sé cómo hacían, cómo han visto, cómo era antes, cómo era la materia, no tengo idea. Yo te puedo decir cómo yo la trabajé, la vengo trabajando a los sistemas operativos distribuidos por el tema de que por ejemplo, las unidades son muy teóricas, ya vas a empezar a ver cuando veamos concurrencia, ahí hay un poquito más de algo de práctica, pero como para entender cómo funciona algo, nada más, no para dar un ejemplo concreto, ¿sí? Pero bueno, pensala, a lo mejor podemos ver algo, si vos me ayudás. Yo no trabajo mucho con tecnología, ¿sí? Es decir, o sea, sí trabajo ahora yo trabajo en el Estado a la mañana, pero no con mucha tecnología. Sí, por ahí tengo acceso a un servidor Linux. Ahora estoy configurando una plataforma Moodle, pero estoy más abocada a administración de recursos humanos. Me abocaron a eso con el correr de los años, digamos, porque trabajo en la Dirección Provincial de Personal. Pero bueno, podemos ver algo. Me gusta a mí la tecnología. No la puedo ejercer porque no estoy muy abocada a la docencia y a la mañana, como te digo, a la parte de recursos humanos, a la información para recursos humanos. Y bueno, pero bueno, podemos ver, déjame que piense algo, Seba. No, pero vos decís, me vengo imagino. Claro, pero por ahí vos trabajás con tecnología y por ahí los otros chicos a lo mejor no todavía. O no están, no sé la situación de cada uno. Entonces yo tengo que más o menos equiparar para que todos entiendan y puedan acceder, ¿sí? Héctor Flores, ¿estás ahí? Se fue ya. Me fijo si tengo, Héctor, me fijo si tengo otra versión, ya se fue, me parece. Ay, no, ahí está. Me fijo si tengo otra versión del Silver Chat. ¿Qué página me decís que estarían faltando? No, me parece que ya no está. Ahí, 577, la 78. Sí. Mm. ¿Todos tienen el mismo problema con la bibliografía? Hola. Profe, yo ahora no me puedo fijar, porque no estoy con la compu, perdón. Eh, bien. Sí, bien. Me fijo, tenía otra versión descargada desde la plataforma de la UCSE, a ver si capaz que es el mismo libro. 500, me parece que es el mismo. Bueno, hagamos una cosa. Yo lo voy a sacar mañana a la facultad el libro. Voy a la Universidad La Católica, que ahí me queda, tengo que hacer unas cosas, estoy cerca. Entonces, les comparto las páginas que faltan, ¿sí? Con una foto nomás. ¿Les parece? Sí, profe, sí, sí. ¿Y cómo, no tengo, yo, cómo se los comparto? ¿Hay mail interno en la plataforma? Es que yo uso educativa en la UCSE y esta que ustedes usan es Moodle. Y si no, lo que podemos hacer, si les parece, va, no sé, somos poquitos. ¿Alguien quiere iniciar un grupo de WhatsApp?
¿Les parece que hagamos un grupo de WhatsApp? Bueno, profe, sí. O sea, de ahí, en ese grupo me pueden preguntar hasta el lunes, preguntas del trabajo si quieren. Obviamente ténganme paciencia, ¿no? Porque si estoy en mi trabajo, por ahí a lo mejor, en cambio mañana a la tarde, por ahí ya estoy más relajada acá en mi casa y a la noche tengo clase en la UCSE, pero bien noche, tengo de 9 a 11, virtual también. Entonces, hacemos un grupo de WhatsApp. ¿Qué nos permite el grupo de WhatsApp? Primero, que coordinemos a lo mejor reuniones, digan si necesitan alguna que no sea las programadas, me dicen por ahí y las planificamos. ¿Qué me permite? Por ejemplo, si hay una reunión planificada y a lo mejor ustedes, no sé, están saliendo de otra clase y me dicen, profe, ténganos paciencia, yo los espero. Cosa que es una comunicación más sincrónica. Yo amo los grupos de WhatsApp. Obviamente, somos poquitos, podemos hacer. O yo les digo, chicos, llego 8:10, espérenme, me conecto a esa hora. Entonces nos da cierta flexibilidad a muchas cosas. Además, nos permite otro tipo de conexión, no solamente en el momento de ahora. Por ejemplo, hoy estamos conectados, pero ustedes tienen una duda el domingo y bueno, sí, se las voy a contestar. Ténganme paciencia, pero se las contesto. Entonces, esa flexibilidad nos da que a lo mejor si me ponen algo en el foro, y hasta que yo entre, ponga la contraseña de la plataforma número 25 que uso y así, bueno, hasta que lea el mensaje y le responda, capaz que ya ni. ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto. Están todos los chicos, ¿no? ¿Tenés los datos de todos? Ah, perfecto. Ahí abrí yo. Bueno, ¿les parece eso? Entonces estamos en contacto. Pásenme por el WhatsApp las páginas que les falta del libro y yo se las mando por foto mañana, ¿sí? Incluso para mí es más fácil el WhatsApp porque voy a la facultad, le saco la foto y ahí nomás se las mando, ¿sí? Yo no tengo el libro, la profe sí lo tiene, pero lo Bueno, mismo, profe. lo mismo lo quiero sacar para sacar la parte esta de. Así que bueno, mañana yo les mando la fotito de las páginas que faltarían. Evidentemente todos descargamos del mismo sitio el libro, así que falta. ¿Y a dónde me...? Vos, espera, dame un minuto, hago clic acá. ¿Alguna duda más? Por ahora no, profe, de mi parte. Ah, ¿cómo? Pregunta. A ver, voy al práctico. Ay, la pregunta 13. Considere un sistema distribuido los sitios A. Puede distinguir entre las siguientes situaciones. Ahí ve. B se cae el enlace entre B y Bayo. ¿Qué implicancia tiene su respuesta para la recuperación en sistemas distribuidos? Bueno, esto es un poco de la tolerancia a fallos, ¿sí? O sea, la tolerancia a fallos es una de las características principales de los sistemas distribuidos. O sea, o que en principio deberían tener como característica deseable teniendo en cuenta que vamos a tener nodos conectados entre sí y que se pueden dar estas situaciones. Por ejemplo, que B se cae. Y en realidad, cuando B se cae, vos tenés que tener en cuenta si existe algún otro nodo que pueda reemplazar a B mientras este se recupera. Y en realidad debería estar configurado el sistema distribuido para que así sea para que cada nodo tenga una réplica de acuerdo a las funciones que lleva adelante o a las características que tiene. Y después, ¿cómo repercutiría el enlace o sea, si falla el enlace entre A y B, puede haber pérdida de mensajes, tenés que ver cómo recuperas ese mensaje, cómo recuperas la comunicación entre estos sitios, cuál es la relación que existe entre esos sitios, ¿sí? Eso básicamente es que para que vos pensés, teniendo en cuenta las características de los sistemas distribuidos, cómo vos vas a recuperar, teniendo en cuenta si pasan esas situaciones, digamos, ¿sí? Por ejemplo, si se crea un nodo, tener un nodo, digamos, de soporte para ese nodo de acuerdo a lo que ese nodo en realidad tenga como función dentro del sistema distribuido, ¿sí? O también ahí tenés que tener en cuenta que el usuario no pueda, o sea, debería no darse cuenta que hay un nodo caído. También, también debería no tener en cuenta, o sea, si vos tenés la comunicación o el enlace entre A y B,
vos tenés que ver que si falla el enlace, cómo hacer que esos dos nodos se comuniquen entre sí, cómo recuperar los mensajes perdidos. Acordate que acá la primitiva de comunicación más importante entre los nodos dentro de un sistema distribuido es el pasaje de mensajes, ¿sí? O sea, vos, por ejemplo, ahí podés poner un límite de tiempo para detectar un fallo. O sea, si hay un envío de mensaje hasta ahí a B, cuánto tiempo espera A la respuesta de B, para ver si hubo algún fallo o no. ¿Sí? ¿Bien? Bien. ¿Alguna duda más? Creo que me queda responder. Los posibles fallos en un sistema distribuido. ¿Alguna duda? Vos sabés Profe, que por ahora no, se pero va. seguro en el WhatsApp le vamos a mandar. Perfecto, no tengo problema. ¿Sí? Ahí yo tengo, vos me mandás el enlace para el grupo de WhatsApp. Yo no tengo instalado el WhatsApp web. Lo copio al enlace y lo puedo, me, me lo pego en algún chat. Ah, alguien va a morir hoy. Alguno le va a llegar algo que no va a saber qué. No, siempre lo hacemos con mi pareja así. Nos mandamos cosas que vos mirás y decís, ¿qué me manda? Bueno, ya. Listo. Entonces, ahí está. Bueno, ya me conecto. ¿Ya entraron todos o no? Unirme al grupo. Ahí estoy, bien. Bueno, bienvenidos al grupo de sistemas operativos distribuidos. Bueno, acá hay 2, 4, 6. Si alguien más conoce a otra persona que no esté dentro del grupo, por favor incorpórela así, así no queda nadie afuera. Bueno, ¿alguna duda más? Yo digo, bueno, yo voy a entrar a las 8, seguro nadie tiene duda, ni le llevo el trabajo práctico, decía yo. Seguro que a las 8:30 ya estoy desconectada. Nada, mentira. Bueno, no sé, estamos en contacto a través del grupo, entonces, chicos. Y cualquier cosita me van preguntando por ahí, en lo que yo pueda los voy a ayudar. Respecto a esto o a la presentación. ¿Bien? Bueno, profe, sí, quedamos así en contacto. Bueno, chicos, no sé si alguien tiene alguna duda. Del resto que quedó conectado ahí, no sé si escucharon, no escucharon, qué onda ahí. Bien, bueno, Guari, Madrid. Estoy viendo más o menos quiénes estuvieron. Gamarra, se fue. Luciano, Damaris. Después tengo a dos más acá. ¿Quién está? Bien, no sé si Héctor Flores. ¿Alguna duda? Si no tienen dudas, los despido hasta que me escriban por el grupo. Chao, Sebastián, hasta luego. Adiós, adiós.
Google Cloud Tech. Un sistema distribuido es una colección de procesadores que no comparten ni memoria, ni una señal de reloj. En lugar de ello, cada procesador tiene su propia memoria local y los procesadores se comunican entre sí a través de líneas de comunicación, como por ejemplo redes de área local o de área extensa. Los procesadores que componen un sistema distribuido varían tanto en tamaño como en función. Dichos sistemas pueden incluir pequeños dispositivos de mano o de tiempo real, computadoras personales, estaciones de trabajo y grandes sistemas informáticos de tipo mainframe. Un sistema de archivos distribuido es un sistema de servicio de archivos cuyos usuarios, servidores y dispositivos de almacenamiento están dispersos entre los nodos de un sistema distribuido. De forma correspondiente, la actividad de servicio debe llevarse a cabo a través de la red, en lugar de un único repositorio de datos centralizado. Existen múltiples dispositivos de almacenamiento independientes. Entre los beneficios de un sistema distribuido se incluyen proporcionar a los usuarios acceso a los recursos mantenidos por el sistema y, por tanto, acelerar los cálculos y mejorar la disponibilidad de los datos y la fiabilidad. Sin embargo, como el sistema está distribuido, debe proporcionar mecanismos para la comunicación y sincronización de procesos, para tratar los problemas de interbloqueo y para gestionar aquellos fallos que no se encuentran en los sistemas centralizados. Un sistema distribuido es una colección de procesadores que no comparten ni memoria, ni una señal de reloj. En lugar de ello, cada procesador tiene su propia memoria local. Los procesadores se comunican entre sí a través de varios tipos de redes de comunicaciones, como buses de alta velocidad o líneas telefónicas. En este capítulo vamos a hablar de la estructura general de los sistemas distribuidos y de las redes que los interconectan. Resaltaremos las diferencias principales entre esos sistemas y los sistemas centralizados, en lo que respecta al diseño de sistemas operativos. En el capítulo 17 se analizarán los sistemas de archivos distribuidos. Después, en el capítulo 18 describiremos los métodos necesarios para que los sistemas operativos distribuidos puedan coordinar sus acciones. Un sistema distribuido es una colección de procesadores débilmente acoplados interconectados a través de una red de comunicaciones. Desde el punto de vista de un procesador concreto de un sistema distribuido, el resto de los procesadores y sus respectivos recursos son remotos, mientras que sus propios recursos son locales. Los procesadores de un sistema distribuido pueden variar en cuanto a tamaño y a función. Pueden incluir pequeños microprocesadores, estaciones de trabajo, minicomputadoras y grandes sistemas informáticos de propósito general. Estos procesadores se designan mediante una serie de nombres, como sitios, nodos, computadoras, máquinas y hosts, dependiendo del contexto en el que se los mencione. Utilizaremos principalmente nodo para indicar la ubicación de una máquina y host para referirnos a un sistema específico en un determinado nodo. Generalmente, uno de los hosts de un nodo, el servidor, dispone de un recurso que otro host en otro nodo, el cliente o usuario, desea utilizar. En la figura 16.1 se muestra la estructura general de un sistema distribuido. Hay 4 razones principales para construir sistemas distribuidos: compartición de recursos, aceleración de los cálculos, fiabilidad y comunicación. En esta sección, vamos a analizar brevemente con acento circunflejo a con acento agudo una de estas razones. Si hay varios nodos con capacidades diferentes conectados entre sí, un usuario en uno de los nodos puede utilizar los recursos disponibles en otro.
Por ejemplo, un usuario en el nodo A podría estar utilizando una impresora láser ubicada en el nodo B. Mientras tanto, un usuario en B podría acceder a un archivo que residiera en A. En general, la compartición de recursos en un sistema distribuido proporciona mecanismos para compartir archivos en sitios remotos, procesar información en una base de datos distribuida, imprimir archivos en sitios remotos, utilizar dispositivos hardware especializados remotos como por ejemplo un procesador vectorial de alta velocidad y realizar otras operaciones. Si un determinado cálculo puede dividirse en una serie de cálculos de menor envergadura que puedan ejecutarse de forma concurrente, un sistema distribuido nos permitirá distribuir esos subcálculos entre los diversos nodos. Los subcálculos podrán ejecutarse de manera concurrente, permitiéndonos obtener una aceleración de los cálculos. Además, si un nodo concreto está actualmente sobrecargado de trabajo, parte de las tareas pueden desplazarse a otros sitios que estén experimentando una menor carga. Esta transferencia de trabajo se denomina compartición de carga. La compartición automática de carga, en la que el sistema operativo distribuido transfiere automáticamente los trabajos, no resulta todavía común en los sistemas comerciales. Si falla uno de los nodos de un sistema distribuido, los nodos restantes pueden continuar operando, proporcionando al sistema una mayor fiabilidad. Si el sistema está compuesto de múltiples instalaciones autónomas de gran tamaño, es decir, computadoras de propósito general, el fallo de una de ellas no debería afectar a las restantes. Sin embargo, si el sistema está compuesto de máquinas pequeñas, cada una de las cuales es responsable de alguna función crucial del sistema, como la ES de caracteres para los terminales o el sistema de archivos, entonces un único fallo puede detener la operación de todo el sistema. En general, si existe la suficiente redundancia, tanto en el hardware como en los datos, el sistema podrá continuar operando incluso aunque fallen algunos de los nodos. El fallo de un nodo debe ser detectado por el sistema y puede que sea necesario llevar a cabo las acciones apropiadas para recuperarse de fallo. El sistema no debe continuar utilizando los servicios de ese nodo. Además, si la función del nodo fallido puede ser asumida por otro nodo. Cuando hay varios sitios conectados entre sí mediante una red de comunicaciones, los usuarios de los diferentes nodos tienen la oportunidad de intercambiar información. A bajo nivel, se pasan mensajes entre los sistemas de forma similar a cómo se pasan mensajes entre procesos en los sistemas de mensajería monomáquina de los que hemos hablado en la sección 3.4. Con un mecanismo de paso de mensajes, toda la funcionalidad de nivel superior que podemos encontrar en los sistemas autónomos puede expandirse para abarcar el sistema distribuido. Dichas funciones incluyen la transferencia de archivos, los inicios de sesión, el correo electrónico y las llamadas a procedimientos remotos, RPC. La ventaja de un sistema distribuido es que estas funciones pueden llevarse a cabo a través de grandes distancias. Dos personas situadas en nodos geográficamente distantes pueden, por ejemplo, colaborar en un proyecto. Transfiriendo los archivos del proyecto, conectándose a los sistemas remotos de la otra persona para ejecutar programas e intercambiando mensajes de correo electrónico para coordinar el trabajo, los usuarios minimizan las limitaciones inherentes al trabajo a distancia. Los autores de este libro lo hemos escrito colaborando de dicha manera. Las ventajas de los sistemas distribuidos han hecho que todo el sector se vea sometido a una tendencia hacia la reducción de escala, downsizing. Muchas empresas están sustituyendo sus computadoras de tipo mainframe por redes de estaciones de trabajo o de computadoras personales.
Las empresas obtienen así una mejor funcionalidad por un mismo coste, más flexibilidad a la hora de ubicar los recursos y expandir las instalaciones, mejores interfaces de usuario y un mantenimiento mucho más sencillo. En esta sección, vamos a describir las dos categorías generales de sistemas operativos orientados a red, sistemas operativos de red y sistemas operativos distribuidos. Los sistemas operativos de red son más sencillos de implementar, pero los usuarios encuentran generalmente más dificultad para acceder a ellos y utilizarlos que con los sistemas operativos distribuidos, que proporciona mayor funcionalidad. Un sistema operativo de red proporciona un entorno en el que los usuarios, que son conscientes de la multiplicidad de máquinas, pueden acceder a recursos remotos iniciando una sesión en la máquina remota apropiada o transfiriendo datos desde la máquina remota a su propia máquina. Una función importante de un sistema operativo de red es permitir a los usuarios iniciar remotamente una sesión. Internet proporciona el protocolo Telnet para este propósito. Para ilustrar esta funcionalidad, supongamos que un usuario en una universidad española quiere realizar un determinado procesamiento en cs.yale.edu, una computadora situada en la Universidad de Yale. Para poder hacer esto, el usuario debe disponer de una cuenta válida en dicha máquina. Para iniciar la sesión remotamente, el usuario ejecuta el comando. Otra función principal de un sistema operativo de red consiste en proporcionar un mecanismo para la transferencia remota de archivos de una máquina a otra. En dicho entorno, cada computadora mantiene su propio sistema de archivos local. Si un usuario de un sitio, como por ejemplo, cs.uvm.edu, que corresponde a la Universidad de Vermont, quiere acceder a un archivo ubicado en otra computadora, como cs.yale.edu, entonces el archivo debe copiarse explícitamente desde la computadora situada en Yale a la otra computadora. Internet proporciona un mecanismo para este tipo de transferencias mediante el protocolo de transferencia de archivos, FTP. Suponga que un usuario en cs.uvm.edu quiere copiar un programa Java denominado Server Java que reside en cs.yale.edu. El usuario debe primero invocar el programa FTP ejecutando. Según este esquema, la ubicación del archivo no es transparente para el usuario, los usuarios deben conocer exactamente dónde está cada archivo. Además, no existe una verdadera compartición de archivos, porque el usuario solo puede copiar un archivo de un nodo a otro.
Por tanto, pueden existir varias copias del mismo archivo, lo que representa un desperdicio de espacio. Además, si estas copias se modifican, las diversas copias serán incoherentes. Observe que, en nuestro ejemplo, el usuario en la Universidad de Vermont debe tener permiso de inicio de sesión en cs.yale.edu. FTP también proporciona un mecanismo para permitir que un usuario que no disponga de una cuenta en la computadora de Yale copie archivos remotamente. Esta copia remota se lleva a cabo mediante el método de FTP anónimo, que funciona de la forma siguiente. El archivo que hay que copiar, es decir, server Java, debe colocarse en un subdirectorio especial, por ejemplo, FTP, configurándose la protección de manera que se permita que el público lea el archivo. Un usuario que desee leer el archivo utilizará el comando FTP como antes. Cuando se le pregunte al usuario el nombre del inicio de sesión, el usuario deberá introducir el nombre Anonymous y una contraseña arbitraria. Una vez realizado el inicio de sesión anónimo, el sistema deberá tomar las medidas adecuadas para garantizar que este usuario parcialmente autorizado no acceda a archivos inapropiados. Generalmente, al usuario solo se le permite acceder a aquellos archivos que se encuentren en el árbol de directorios del usuario Anonymous. Todos los archivos que estén ubicados allí serán accesibles por parte de los usuarios anónimos, respetando siempre el esquema usual de protección de archivos que se utilice en esa máquina. Sin embargo, los usuarios anónimos no pueden acceder a archivos situados fuera de este árbol de directorios. El mecanismo FTP se implementa de forma similar al mecanismo Telnet. Existe un demonio en el sitio remoto que detecta las solicitudes de conexión al puerto FTP del sistema. Después de realizar la autenticación del inicio de sesión, se permite al usuario ejecutar comandos remotamente. A diferencia del demonio Telnet, que ejecuta cualquier comando por cuenta del usuario, el demonio FTP solo responde a un conjunto predefinido de comandos relacionados con los archivos, entre los que se incluyen. Existen también diversos comandos para cambiar los modos de transferencia, para archivos binarios o ASCII, y para determinar el estado de la conexión. Un punto importante acerca de Telnet y de FTP es que ambos mecanismos requieren que el usuario efectúe un cambio de paradigma. FTP requiere que el usuario conozca un conjunto de comandos enteramente distinto de los comandos normales del sistema operativo. Telnet requiere